Dios bendiga a nuestros hermanos en esta mañana. Damos una vez más gracias al Señor por poder estar aquí, como siempre, comprometidos con el oficio, el trabajo, la dedicación que Dios nos otorgó para que nosotros cumpliéramos aquí en la tierra. Sabemos que Él, a través de nosotros, quien hace las buenas obras, sabemos que es su gracia quien trabaja en nosotros, que no somos nosotros, sino que nosotros únicamente somos instrumentos de justicia en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. En esta mañana vamos a seguir estudiando la palabra de verdad. Vamos a seguir recibiendo las revelaciones de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir aprendiendo a crecer en el conocimiento y la gracia de Él. Gloria al Señor, pues esa es la meta que Él le dejó a todos aquellos que Él ha llamado para instruir, para preparar, para edificar la iglesia con cosas básicas y sólidas, no trayendo argumentos extraños, sino únicamente la palabra de Dios para bendición y beneficio a toda persona que la escuche. Damos gracias al Señor. En esta mañana, Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú estás en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la angustia, Señor, de este mundo, Padre, pues tú lo sabes todo. Y tú lo tienes todo bajo tu mano. Todo control lo tienes tú, Señor. Y sabemos que tu poder es infinito, Señor. Y que solo tú puedes parar, Padre Santo, los males, las enfermedades que acosan en esta tierra. Por eso clamamos a ti, Señor, para que tú tengas misericordia de las personas que no te conocen. Y de aquellos que te conocen, Señor, pero que aún en sus vidas, Señor, esté en la desobediencia, actuando, tengas también, Señor, la muestra de tu amor y de tu poder en sus vidas. En el nombre de Jesucristo, te pedimos, Padre, por los pueblos, por las personas que están en los hospitales, Padre, para que tú seas con ellos, Señor, y tú traigas beneficio, traigas sanidad, Señor, de parte tuya a las personas que tanto lo necesitan. En el nombre de Jesús, oramos, amén y amén. Gloria a Dios. En esta mañana, quiero invitar a todos mis hermanos a que nos pongamos de acuerdo, a que abramos nuestros oídos y nuestros corazones estén atentos a la palabra de verdad. ¿Por qué no predicar la palabra de Dios tal y como es? ¿Por qué hacer cosas extrañas, diferentes? Traer mensajes que en realidad no están trayendo básicamente lo que es la voluntad de Dios. Dios quiere que tú sepas con exactitud cuáles son sus pensamientos, cuál es su voluntad, qué es lo que Él ha determinado y establecer en las personas, en este mundo, la verdad de Él, la verdad de Dios. Y es lo que nosotros estamos haciendo, hemos hecho y vamos a seguir haciendo. No fábulas, la verdad de Dios, porque la verdad de Dios molesta, la verdad de Dios ofende, la verdad de Dios no se siente agradable cuando la persona no está de acuerdo con ella. Pero seguiremos nosotros hablando de esta verdad. La revelación oculta al mundo. O sea, hay una revelación de parte de Dios a través de la persona de Jesucristo que estuvo y estará hasta el fin oculta para el mundo. O sea que el mundo nunca va a poder recibir esta revelación que Dios envió a través de Jesucristo a su pueblo aquí en la tierra. Esta revelación queremos nosotros comenzar en esta mañana a decir lo siguiente, lo que Dios nos revela a nosotros sus hijos. Juan 6, 60 al 65. Capítulo 6, versículos 60 al 65. Y voy a leer así. Al oírlas estas palabras, ¿cuáles palabras? Jesucristo estaba hablando así. Y decía Jesucristo, si no comes mi carne y bebes mi sangre, no puedes tener vida. Las personas que escucharon sintieron que era una locura lo que el Señor estaba diciendo, pero la palabra de Dios es viva, eficaz, y esta palabra es la que hay que recibir y hacer cumplir en nuestra vida. Si Cristo lo dice, es la verdad y yo debo de aceptarlo. Si no comes mi carne y bebes mi sangre, no tienes vida en ti. Cuando ellos escucharon esto, dice Juan 6, 60 al 65. Al oírlas estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende?
¿Mi palabra les ofende a ustedes? ¿Ustedes se sienten ofendidos por no comprender, por no entender lo que estoy diciendo? Yo estoy hablando la verdad. A ustedes les toca tener paciencia y tener fe en lo que yo estoy diciendo para que haya la revelación de lo que yo estoy diciendo. Entonces en el versículo 62 dice, ¿pues qué? Les dice Jesucristo, si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Oiga esto, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Entonces en el versículo 65 les dice Jesús, y dijo el Señor, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Esta declaración es una declaración de potencia, de poder, de preferencia, de decisión, de determinación de la voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y prediquemos aquí en la tierra. Él es quien determina quién puede venir a Cristo y ser salvo y quién no. Si entendemos que Cristo es la verdad, lo que habla, Él les dijo en el versículo 65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. O sea que es Dios el Padre, dice Cristo, quien toma la decisión de enviarme a mí para que Cristo me salve. Que es Dios el Padre quien determina mi salvación trayéndome a Cristo para que Cristo me salve con el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le enviare, dice nuestro Señor Jesucristo. Claro, aquello fue un dolor de cabeza para las personas que en ese tiempo estaban escuchando. Y hoy es un dolor de cabeza porque muchas personas no creen en esta revelación que Dios nos hace a nosotros, su pueblo, sus escogidos. Gloria al Señor. Ahora, Jesucristo caminaba por el pórtico ahí en Jerusalén. Y dice que en aquel tiempo, respondiendo Jesús le dice al Padre Jesús, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste, oiga esto es misterio, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Hay unas cosas, dice Cristo, que están escondidas, están ocultas, que no son para la gente que piensa o cree que es sabio, o aquel que piensa y cree que es entendido, que él lo entiende todo y que él lo sabe todo y que él puede interpretar la Biblia perfectamente. No es para las personas que piensan que pueden hacer esto. Jesucristo dice que esta sabiduría y esta revelación de Dios no es para el mundo. Esta revelación de Dios es para el pueblo suyo. Esta revelación de Dios escondida desde antes de la fundación del mundo para ser revelada únicamente a aquellos que Dios ha escogido y trae a Cristo para que Cristo les dé salvación. Por eso dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Así lo quiso Dios el Padre. Así lo quiso hacer. Esconder de los sabios y entendidos de esta tierra las revelaciones de Él, que no son para el mundo, sino únicamente para los niños. ¿Quiénes son los niños y escogidos? Aquellos que aceptan a Cristo sin preguntar. Aquellos que creen lo que Cristo vino a enseñar sin estar poniendo trabas, sin estar investigando si esto será cierto o no, sino que Cristo habla y yo lo creo en mi corazón. Yo soy como un niño que todo le cree al Padre cuando el Padre le habla. Gloria al Señor. Entonces dice, todas las cosas, dice el 26. Sí, Padre, porque así te agradó. El 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Jesucristo. Escuche esto. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. Y aquel
a quien el Hijo se lo quiera revelar. No es una predicación errónea la que Dios quiere. No, porque si tú decides, tú eres quien decides que puedes salvarte o perderte. Si tú determinas, si tú decides en tu corazón aceptar a Cristo, Él te va a escribir en el libro de la vida. Son puras enseñanzas pasadas del principio, cuando la gente ignoraba esta gran verdad. Pero una predicación correcta debe ser de acuerdo a los principios de lo que está escrito. Gloria al Señor. Y Jesucristo dice, Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo. O sea que a Cristo no hay quien lo conozca, ni al Padre conoce a alguno. Nadie puede saber quién es Dios, nadie puede saber quién es Cristo. Por eso es que la gente no le sigue, por eso es que la gente no le busca. Por eso es que la gente dice que estamos locos, aquellos que estamos metidos en una iglesia predicando, enseñando y recibiendo la palabra del Señor. ¿Saben por qué? Porque ellos no entienden, ellos no saben, ellos no conocen a Dios, ellos no conocen a Cristo. Esto es un misterio. Dios y Cristo es un misterio que no le ha sido revelado ni le será revelado al mundo, sino al pueblo de Dios únicamente aquí en la tierra. Esta es la verdad. Hablemos la verdad a las personas para que aquellos que son de Dios reciban la verdad y ellos por medio de esta verdad puedan acercarse y entrar a Cristo Jesús. Entonces dice Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, a Cristo, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. Hasta ahí estamos, que nadie sabe, nadie sabría, nadie podría entender jamás quién es Cristo y quién es Dios. Si no sé quién es Cristo, ¿para qué yo le acepto? ¿O cómo le acepto si no sé a quién estoy aceptando? Entonces la tradición, las doctrinas estas falsas enseñan y te presentan a un Cristo, te presentan al Señor como alguien que está preparado, dispuesto a hacer lo que tú quieres. Entra en mi vida, escribe mi nombre en el libro de la vida, y comienzan a decir muchas cosas absurdas. Gloria al Señor. Y pasan y pidiéndole y haciendo cosas, haciendo sacrificios, ofreciéndole, trabajando, luchando, esforzándose para ser recibido por Dios. No es así. Dios no recibe a aquel que está luchando por ser recibido. Es el Padre, según Jesucristo, quien envía al hombre a donde Cristo, para que Cristo lo salve, según la palabra de Dios, que es lo que siempre vamos a seguir predicando. No engaño, ni tonterías, gloria al Señor, sino cosas basadas en lo que está escrito, porque dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel, oye esto hermano, aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea que esa es una decisión ya que el Padre le entregó al Hijo, a Cristo. Y hoy, actualmente, a través de este Evangelio, Jesucristo está haciendo esta función, está haciendo este trabajo de llegar a las vidas de las personas y tomar a las personas. Porque esto es gracia de Dios, imputación de la justicia de Dios en la vida de aquel que no lo merece. Eso es gracia de Dios, ser salvos porque Cristo quiso salvarme. A Él nadie lo obligó. Él solo fue a la cruz a morir por nosotros para darnos salvación y vida eterna a su pueblo. Gloria al Señor. Porque este es un misterio que va a ser revelado, pero solamente al pueblo del Señor. Si tú entiendes esto, está diciendo que tú eres parte de ese pueblo del Señor y que tú has recibido, porque si no se recibe esta revelación, no se puede ser salvo. Gloria a Dios. Ahora mira. El libro de 2 de Corintios, capítulo número 4 y versículo 10, el misterio. Esto ofende a las personas. Cuando Cristo viene con esto a las personas por medio del apóstol Pablo, la persona no logra entender qué es lo que quiere decir. No es entender, es creer. No es analizar, es creer. Porque el justo por el entendimiento vivirá.
el justo por el conocimiento vivirá. No, la palabra dice, el justo por la fe vivirá. ¿Qué cosa es fe? Creer en lo que Cristo declara en su palabra. No hay opción, no es de otra manera. Es de la manera en que el Señor lo ha designado. Esa es la voluntad de Él. Lo que nosotros hemos predicado, estamos predicando y predicaremos. Solo creyendo en Jesucristo puedes ser salvo. Tú no sabes cómo es esto. Si nunca has tenido a Cristo en tu corazón, si nunca has recibido esta palabra de bendición, de salvación, de vida eterna, hoy es el día en que creyendo esto, tú puedes entrar a ser parte de ese pueblo que Cristo vino a buscar. Oye lo que dice, 2 de Corintios 4, 10 y 11. El apóstol Pablo dijo así, guiado por el Espíritu, por revelación, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Entendiste eso? ¿Qué fue lo que dijo? Llevando en el cuerpo siempre, siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué cosa es eso? Gloria a Dios. Esto es lo que está diciendo, que nosotros, los que hemos recibido esta declaración, esta claridad, los que hemos recibido la claridad del misterio de la voluntad de Dios en nuestra vida, entendemos ahora, porque ahora nosotros, dice la Biblia, que Cristo ha venido a nosotros. ¿Cómo? Llevando por todas partes la muerte de Jesús. ¿Qué significa? Que el sacrificio de Cristo, que la sangre que Cristo derramó, su vida exterminada en la cruz, tuvo una muerte. Esa muerte ha venido a mí. La muerte de Cristo ha venido a mí para que sea mi muerte, para que yo como hombre de pecado haya muerto ya, para que hombre de injusticia haya muerto ya, para que yo como un hombre perverso haya muerto ya. Si está la muerte de Jesús en mí, entonces no será solo la muerte, sino que dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, el sacrificio de Jesús. Yo sé que Cristo murió por mí. Yo eso lo tengo en mi corazón y en mi vida. Yo sé que fui rociado con la sangre de Jesucristo, que cuando yo creí, esa sangre a mí me limpió de pecado y de maldad, de contaminación, y me hizo limpio. Y ahora el Señor ha venido a vivir a mi vida, porque dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos por todas partes. ¿Qué cosa es la vida de Jesús manifestada? La justicia de Dios que está en mí. No todo el mundo la va a poder ver, porque hay algunas personas que no pueden creer este misterio. Es un misterio porque yo no veo a Jesucristo. Físicamente tú no ves a Cristo en mí, pero si tú lo buscas, lo vas a encontrar. Como todos nosotros los que estamos en la iglesia, los que hemos recibido a Cristo, vivimos con esta verdad. Por haber recibido la muerte de Cristo y tomarla para nosotros, para que ese sea el sello que nosotros tenemos de justicia delante de Dios. Entonces, cuando Cristo está en nosotros como una persona sacrificada, el sacrificio santo de Cristo, entonces Él mismo se revelará a través de nosotros al mundo, para que esto sea de testimonio a aquellos que no han de creer y para los que han de creer. Versículo número 11. Dice Pablo, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. Nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Gloria al Señor. ¿Qué significa? Que yo estoy en esta vida, estoy vivo, pero estoy muerto para las acciones, para mi vida, para las cosas que antes yo, cuando estaba vivo como pecador, gloria a Dios, ahora muerto el pecado, la persona anda como muerto, gloria a Dios, delante de Dios y delante de los hombres en el mundo. Gloria a Dios. Entonces dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Si Cristo está viviendo en nosotros, en realidad la vida nuestra ha terminado y ahora nosotros estamos viviendo esto que sigue. Mira, dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también
la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que este pastor está enseñando? Gloria a Dios. Es la revelación que no todo el mundo puede entender, pero que nosotros, los que hemos creído, hemos confiado en Jesucristo, sí la entendemos. Gloria a Dios. La muerte de Jesús en mí. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Es Jesús el causante de que mi vida haya cambiado. Es Jesús el causante de que yo ya no sea lo que antes yo fui cuando vivía en mi país y cuando yo vine a este lugar. Es ese cambio de amor, ese cambio de esperanza, ese cambio de credibilidad en Dios, ese cambio de una revelación, una relación con el Señor, que para todo lo tomo en cuenta Él, para todo Él está en mi vida. Saber que Él es el que me ha prosperado en este país y el que me ha bendecido, el que me ha cambiado mi manera de pensar. Ya no soy el mismo que era antes. Esa muerte de Jesucristo cuando vino a mí mató todo aquello que había antes. Para que también dice, si está la muerte o el sacrificio de Cristo en mí, entonces también la vida de Jesús se manifestará en nuestra carne mortal. Aquí, en el cuerpo. Gloria a Dios. Sé que esto es un misterio, por eso dije yo, los misterios, como se llama el título, la revelación oculta al mundo. Esta revelación de lo que Dios nos dice a nosotros y de lo que Él nos cuenta a nosotros, Él nos comunica a nosotros como hijos suyos que somos. Esto no se lo comunica al mundo porque el mundo no lo entiende. Esto que nosotros estamos hablando como revelación del Señor. Ahora, para entenderlo un poco más claro, el apóstol Pablo pudo comunicar lo siguiente, guiado por el Espíritu Santo en Gálatas 2:20 y 21. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Dígame usted, ¿qué clase de revelación? Yo la entiendo, y yo sí, porque yo morí con Cristo. ¿Sabrá esto el mundo? ¿Entenderá esto la gente del mundo? Cuando estoy hablando de la gente del mundo, estoy hablando de aquel que está sin Cristo. Si estás sin Cristo, tú no entiendes esto que el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo nos revela a nosotros. Pero si tú crees esto verdaderamente, que tu vida pasada está muerta y que ahora tú tienes a Cristo en tu corazón, porque fuiste crucificado juntamente con Él, el hombre de pecado ha muerto. El hombre contaminado ha muerto. Aquel que tenía problemas en esta tierra con Dios ha muerto y ha nacido una nueva criatura, que somos aquellos que andamos por fe ahora. Dice así: con Cristo estoy, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, esta vida cambiada, esta vida transformada, quiero invitarte a que tú te des cuenta que ya no soy yo, aquel José Rivas de antes. Gloria al Señor. Ahora es Cristo el que vive en mí. La vida de Jesucristo ha venido a ser mi vida. La vida que yo estoy viviendo es una vida de poder. Es una vida de credibilidad a Dios. Es una vida de una relación con Dios permanente. Es una vida de justicia. Es una vida de amor guiada por los principios de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto que estoy viviendo ahora en la carne, la vida de Jesús que estoy viviendo aquí en la carne, yo lo vivo no por lo que yo creo, no por lo que yo siento, no por lo que yo conozco, no por lo que yo deduzca, no por lo que yo puedo hacer, sino que esta vida que yo vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Como Cristo lo planificó, como Cristo lo hace, como Cristo lo dice, como Cristo lo enseña, como Cristo ha dicho que las cosas son, así son. Porque yo vivo en la fe de Él. Él fue a la cruz a morir por mí. Él me salvó en la cruz, gloria a Dios. Y Él me ha limpiado y me ha cubierto de su justicia. Y me ha prometido y me ha dicho que hay ninguna condenación hay para mí. En esa fe es que yo vivo. Aún lo que estoy viviendo en esta carne que yo veo. Aquí mismo yo me estoy viendo, mi carne.
me estoy viendo mi rostro, mi cara. Gloria a Dios. Pero esto que estoy viviendo en la carne lo vivo no en lo que yo veo o creo o siento, sino en la fe del Hijo de Dios. O sea, Cristo planificó, Cristo logró mi justicia, Él la ganó en la cruz del Calvario y Cristo me llevará al cielo el día en que yo muera. Eso es lo que yo estoy viviendo en esta carne, no por obras. No por lo bueno que yo pueda hacer, no por lo correcto que yo haga, no por lo que yo sea con los demás, no, nada de eso me justifica a mí. Lo que me justifica a mí es la gracia de Dios, que dice: por gracias soy salvo. Y esto no de vosotros, es un don de Dios, un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Gloria al Señor. Ahora mira lo que dice el versículo número 21. No desecho, dice el apóstol Pablo. Escucha esto, qué lindo, hermano. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No debes tú desechar la gracia de Dios. Él vino a la cruz a morir. Él entregó su vida porque Él quiso. Jesucristo dijo en una ocasión: yo pongo mi vida por mí mismo, a mí nadie me la quita. Él determinó morir por la injusticia nuestra, por los pecados nuestros, por la maldad nuestra, por la condenación, por la culpabilidad del pecado que había en mi vida y en tu vida. Él fue a la cruz a pagar. Dice, eso se llama gracia, porque tú ni sabías nada de esto. Yo no sabía nada de esto, pero Él me ha revelado en su palabra. Ahora yo estoy conforme a lo que Él ha hecho por mí. Yo estoy viviendo lo que Cristo me ha entregado, su justicia, el perdón, lo que Dios determinó que su pueblo recibiera aquí en la tierra, la revelación de su palabra, la revelación de su voluntad para con nosotros. Así de que de esta manera, pues, nosotros podemos estar seguros, tranquilos, aquietados, porque no depende de nosotros nuestra salvación. Nuestra salvación depende de Dios por medio de Jesucristo a través de la revelación de su gracia que viene a nuestros corazones. Nosotros la escuchamos, la recibimos, nosotros la aceptamos y completamente se activa en nosotros para vivir una vida santa, justa y piadosa aquí en la tierra. No puedes hacer nada ni tú ni nadie para salvarte. Gloria a Dios. Dios es quien salva. Gloria al Señor. Dios es quien dice a Jesús, como Jesús dijo: nadie conoce al Padre sino el Hijo. Ni nadie conoce al Hijo sino el Padre y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En esta mañana, ¿qué está haciendo? Bueno, Él está revelándote. En esta mañana Él está listo para que tú le recibas. Gloria a Dios. En esta mañana Él está tocando tu corazón. Él es quien determina, no somos nosotros. Si tú luchas para salvarte, no lo conseguirás nunca jamás. Pero si tú crees en aquel que murió por ti en la cruz para tu salvación, este día te lo está revelando. Quiere decir que tú no eres de aquellos del mundo que nunca van a recibir la revelación, pues ya lo está haciendo Él abiertamente con una enseñanza sencilla y clara para ti. En el nombre de Jesús, hemos llegado a la media hora, hemos terminado. Gloria al Señor. Yo te bendigo en el nombre de Cristo en esta mañana y quiero hacer una invitación. Gloria al Señor. Una invitación que es de sumo gozo para nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Y nuestra iglesia cristiana Nuevo Pacto, con nuestras enseñanzas, con nuestra predicación, con nuestra doctrina, que siempre ha estado en nuestro corazón, puesta por Cristo. Quiero enseñar esto. Esto es una mascarilla. Gloria a Dios, que nosotros estaremos usando el domingo 7 de junio en nuestra iglesia cristiana Nuevo Pacto. Vamos a abrir por primera vez con todas las medidas requeridas. Gloria al Señor. Y vamos a estar allegándonos a nuestra iglesia, a local, con todo aquello que la ley demanda, la ley requiere de cada uno de nosotros. Van a haber personas trabajando para que esto se haga en el orden correcto que Dios nos ha mandado a nosotros por medio de aquellos gobernantes que Él nos ha puesto. Así de que la invitación, junio 7 del 2020, gloria a Dios, a las 11 de la mañana. Gloria al Señor. Tengo a mi esposa aquí conmigo, la persona que me ayuda en todas estas cosas.
Y vamos a hacer a las 11 de la mañana, el 7 de junio, el primer servicio desde nuestro templo. Gloria al Señor, ya les mostraremos nuestro templo a muchas personas que no han podido verlo. Gloria a Dios, y le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por habernos otorgado ya el derecho y el poder de estar allá reunido con todos nuestros hermanos. Algo que estábamos anhelando en nuestro corazón, para sentir esa felicidad, esa comunión y esa paz que Dios produce en medio de aquellos que le aman. Que Dios me los bendiga y sea siempre con ustedes. Amén y amén.